Bueno, muchísimas gracias de verdad a Cajamar y a la Cámara de Murcia por haberme invitado. Es un placer, estoy aprendiendo mucho y voy a tratar de contar casi una de las últimas cosas que he hecho en mi equipo, ¿no? Que es este trabajo que os voy a comentar. Bueno, vamos a empezar viendo, hemos visto el caso de Israel, pero el caso de Israel sinceramente no es extrapolable, es un país mediterráneo con una pluviometría parecida a la española, pero el tamaño y las circunstancias pues no tienen nada que ver con lo que están ustedes viendo ahí. Y si se llega a ver, pues vemos que el área de California y de España es parecida. El caso de Australia no es Australia lo que está ahí representado, sino solamente el Murray-Darling Basin, que es un río que viene a tener unos recursos parecidos a los... ahí lo ven, pero que tiene gran parte de ese territorio, es el puro desierto del interior de Australia, entonces allí no llueve. Como tampoco hay tanto tiempo, voy a centrarme más en las diferencias casi que en las semejanzas. En la semejanza nos quedamos con que la población es parecida, España-California, el caso australiano es diferente, la superficie es diferente, la lluvia es muy parecida, llama mucho la atención. De todas formas, todos recordamos aquella canción de que nunca llueve al sur de California, pero tampoco llueve nunca al sur de España. Quiero decir que la precipitación en Almería es parecida a la de la zona de San Diego, Los Ángeles, son 200 milímetros. Claro, uno compara los 1000 milímetros de Galicia con los 200 de Almería y será una media 600, por lo mismo le pasa a California. Las medias son siempre mentiras, ¿no? Quedémonos con que se parecen en tamaño, en población, y en clima, y en temperatura, y en recursos. Es distinto, en California hay más nieve que aquí, y eso hace que, por ejemplo, haya más recursos que aquí, que en España, y ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Por ejemplo, en España exportamos agua, en el sentido que hay que cumplir con nuestros compromisos con Portugal, y en el caso californiano exactamente es el contrario. Ellos importan agua, el río Colorado cogen que viene de fuera del estado, pues lo cogen, ¿no? Cosas que les pueden llamar la atención. El volumen que se usa, donde vemos que se usa más agua en California, a pesar que la lluvia y el tamaño no han parecido, y es por eso, por la entrada de agua de fuera del estado y por las nieves. La nieve es importante allí. Ahora están muy preocupados con el cambio climático y que está bajando la nieve, con lo cual bajan los recursos disponibles. Algo que tenemos que ver y que tendrá que ver con lo que luego vamos a hablar de cuáles son las prioridades de investigación de esos tres países en las dotaciones. Llama muchísimo la atención si uno divide agua destinada a riego entre superficie regada. El caso español salen 4.000 metros cúbicos por hectárea, es decir, que no llegamos a los 6.000, que casi es lo mínimo, ¿no? Que es el caso de Australia, y en cambio en California nos vamos a 11.000. Allí se riega a lo bestia, o sea, a lo bestia, y eso tiene sus consecuencias. Y luego el tema de los trasvases, y en parte se riega a los bestias por estos trasvases que están viendo aquí, donde vemos que en España son 600 hectómetros cúbicos y en California 91.000. Entonces, pues bueno. Y luego la presencia de agua subterránea es muy importante en California y en España va creciendo, pero todavía no llega a ese nivel. ¿En qué se parece? Pues ahí ven los carteles, ¿no? Water is our future, o sea, el agua es nuestro futuro. Esto está tomado en California, pero bueno, ya sabéis que esto lo podemos hacer en Murcia, le cambiamos los letreros y son los mismos, ¿no? Fijaros, este es un tema curiosísimo, cuando uno ve el valor de la producción agraria y divide el valor de la producción agraria de Español y de California entre la superficie regada, y le sale a uno entre la superficie regada. Esto puede tener trampa porque puede haber ahí secano. Y sale lo mismo, la misma cantidad. O sea, y no es un error, ha sido una coincidencia, ¿no? El caso australiano es diferente. Ellos están muy lejos de los mercados. California tiene un gran mercado al que abastecer y el caso español. Por eso jugamos con ventaja en ese sentido. Los australianos están más solos. La gran diferencia va a venir también con los derechos de propiedad. En California el sistema es muy complejo. Y eso que ven en rojo intenso, sin ver al detalle, son los ríos que tienen más de un 100% de agua asignada. Es decir, que si todo el mundo se lleva su agua, el río se queda seco. Y ven que todo el centro del estado está sobreasignado, algunas veces hasta un 200%. Y ya empiezan los problemas. Eso en España no puede pasar. Y no puede pasar porque nuestro sistema legal dice que todo el agua es pública, con una pequeña excepción, con lo cual, en teoría, eso no puede ocurrir. En Australia vemos que el problema es el mismo. Lo que está en azul intenso son cuencas sobreasignadas al 100%, con lo cual pues ya está. Y la derecha de la imagen son acuíferos sobreasignados, ¿no? Entonces vemos que el problema de la sobreasignación de derechos es un problema recurrente en todas partes. Pero es que aquí los derechos son privados. Entonces un agricultor puede sacar su agua porque tiene un derecho a sacarlo. En España no. En España hay que respetar el caudal ecológico. Eso va a tener consecuencias. Algo muy interesante y un tema muy diferencial que es súper de moda, ahí ven un poco la curva de precios semanales del agua que se compra y se vende en Australia.
y ven cómo sube y baja. Bueno, sube cuando llega el momento un pico de riego en el mes al final del verano australiano, y bueno, pues hay más demanda que oferta, sube el precio y se equilibran y se mueve entre un 10 o un 20% del agua de la cuenca, es decir, que se mueve mucha agua, ¿no? Problema, bueno, estas son fotos del año pasado y de California, ¿no? Vemos el río Murray seco, ¿eh? ¿Por qué? Pues acabamos de ver que está sobreasignado. Y si todo el mundo saca el agua que quiere sacar, pues no funciona. ¿Qué han hecho? Modernizaciones. Ahí pone muy polémicas, quería decir modernizaciones muy polémicas. Las modernizaciones son muy polémicas ahora en todo el mundo. FAO ha sacado un informe criticándolas, el Banco Mundial también. ¿Por qué? Porque se pone mucho dinero público con la esperanza, es una esperanza de que se ahorre agua. En la práctica es verdad que se deja de extraer agua del embalse o del acuífero. Es verdad, se extrae menos agua, pero se evapora la misma. Y los que somos agrónomos sabemos lo que es la evapotranspiración. Y tú evaporas la misma o más. Vamos a pensar que es la misma, con lo cual realmente la cuenca sigue exportando hacia la atmósfera la misma cantidad de agua que exportaba antes. Por mucho que ahora hemos mejorado en el sentido, hemos mejorado dos cosas muy importantes, muchas, pero el agua está en el embalse o en el acuífero y no ha salido. Y la calidad, mejora mucho la calidad, que hemos antes oído hablar perfectamente como la calidad empieza a ser algo muy importante. Semejanzas, pues yo diría que son tres agriculturas, tres sistemas hidrológicos agroeconómicos muy parecidos, tienen más semejanzas que diferencias. Las diferencias no son naturales, sino institucionales, ¿no? Esa preponderancia del derecho de propiedad en el sistema anglosajón frente al agua pública en el sistema de planificación hidrológica español. Bueno, nota, porque estoy en Murcia y lo quiero comentar, los trasvases. Los trasvases estos, que ven ahí 91.000 hectómetros cúbicos, en California, 600 en España, nada en Australia, se hicieron en los años 30. Yo sinceramente dudo mucho que eso se pudiera hacer hoy, ¿eh? De hecho, en California el gran debate, que si lo siguen, es que le quieren quitar agua a la agricultura para dársela a los peces, para entendernos, ¿no? En el delta de San Francisco. O sea, si ese es el gran debate, imagínense plantear un trasvase de casi 100.000 hectómetros cúbicos, como se planteó en su día, en los años 30, con la Gran Depresión, ¿no? Como una forma de salir de la Gran Depresión. O sea, los tiempos cambian y allí se pudo hacer, pero hoy no se podría hacer. Me he centrado un poco en las prioridades de I+D, porque ese era el tema de hoy. Entonces, con esas tres agriculturas tan parecidas, ¿investigamos lo mismo? Pues, hombre, el riego es el gran sitio donde se puede ahorrar. Eso es lo primero que se nos ocurre a todos, ¿no? El riego, en el caso de Israel estamos viendo como el consumo urbano es el 60%, creo, aunque me corrijan, es casi la mitad o más, pues claro, ahí se está buscando mucho el ahorro en urbano. Pero en las tres agriculturas que he comentado, el consumo agrícola está en el 80, el 90%, con lo cual evidentemente lo primero que uno piensa es ahorrar ahí, ¿no? No se ve muy bien, bueno, sí se ve, yo aquí no lo veo, pero ustedes lo ven. Yo, como me lo sé más o menos, ¿qué diría yo? En España investigamos más que los demás en eficiencia energética y en riego deficitario. Es interesante. Eso es muy español. ¿Por qué? Creo que todos sabemos que la modernización que en España ha sido adoptada de manera masiva por los agricultores, que han visto en una solución para su mejora de la calidad y su mejora de la garantía, ha traído como consecuencia un aumento de los kilovatios por metro cúbico. Y eso, unido a un cambio de tarifa, pues ha hecho que se ha convertido la eficiencia energética en una prioridad del regadío y de la investigación, cosa que no pasa ni en Australia ni en Estados Unidos. El riego deficitario, no sé si recuerdan la diapositiva, y veíamos que en Estados Unidos riegan a lo bestia, 12.000, 10.000, 11.000. Los almendros se riegan con 12.000 metros cúbicos por hectárea, ¿no? O sea, aquí 6.000 y ya va contento el pobre almendro, ¿no? Os lo digo porque también sé que ese tema es un tema novedoso, interesante en Murcia, en Andalucía y en Castilla, ¿no? Claro, el riego deficitario no es prioritario allí. Aquí sí lo es, ¿no? En España en general y en Murcia y en Andalucía y en Almería en particular por la escasez que acabamos teniendo que gestionar la poca agua que hay. Bien, el tema energético, el riego deficitario. Aquí se investiga mucho más en frutas. Esto está sacado buscando los últimos 15 o 20 años las palabras clave de las investigaciones de los sistemas
universitarios científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, universidades de cada país, ¿no? En cambio, en Estados Unidos cada vez más las prioridades son el medio ambiente, el impacto ambiental, el maíz, les preocupa mucho el maíz, en Australia mucho les preocupa el algodón, nosotros vamos por otro camino, parece que la fruta es la prioridad aquí. Aparecen cosas como el sur de Europa, impacto ambiental, sumidero de carbono, en fin. Nos parecemos mucho, pero lo único que quería decir, aunque nos parecemos mucho, las prioridades de investigación son distintas. Esta diapositiva no se va a ver muy bien, pero los colores verdes, con la flecha en el centro, el tamaño del nodo es el tamaño de la producción científica de cada país, ¿no? Y España aparece como tercer o cuarto país en producción científica en riego en el mundo casi, y por eso aparece ahí en el centro de esa red de investigaciones europeas. Es muy normal, los vectores son lo que une la investigación, los que firman un paper, ¿no? Un artículo. Y vemos que España está en el centro de no lo ven quizá desde el fondo, pero está en el medio de toda esa red europea. ¿Por qué? Bueno, por el H2020 y por la cercanía física, es normal que trabajemos con colegas de Italia, de Grecia, de Francia, de todos sitios, ¿no? En Estados Unidos, pues tienen su red propia y en Australia trabajan más con el sureste asiático, con la India y con China, ¿no? Curiosamente, bueno, al final también se trabaja con Australia, pero eso son un poco redes de investigación donde nosotros estamos inmersos y nosotros estamos en Europa y en Europa somos referencia en este tema, ¿no? Aguas subterráneas, importantísimo en California. Eso es una de las novedades que ha habido y va a justificar mucho de la innovación que está habiendo. Ahí ven cómo el piezométrico va cayendo en la última sequía y no sé si se ve, me gusta mucho la foto de la derecha, que es una foto donde se ve un abuelete y se ve arriba del poste 1955. ¿Y dónde estaba Valle de San Joaquín? 40 o 50 años antes de hacerse la foto, ¿no? Eso es la subsidencia, ¿no? Claro, han sacado tanta agua que se ha hundido el terreno. La foto de en medio es más reciente, pero el sistema continúa hundiéndose y además el problema es que una vez que se hunde ya no vuelve para arriba, se ha perdido capacidad de almacenamiento del acuífero. La última sequía, eso por fin pudo el gobernador el anterior y el nuevo lo ha continuado, sacar la ley de agua subterránea de California, que eso ha revolucionado el sector, ¿eh? Eso ha sido una de las grandes revoluciones. Y, por ejemplo, ahí recogía la noticia de que hace 20 días se acabó el plazo para que aquellos acuíferos en riesgo o en mal estado sometieran al gobierno su plan de sostenibilidad. O sea, había que ponerse de acuerdo, hacer una comunidad de usuarios y decirle al Estado cómo iban a conseguir que las extracciones se empataran con que hubiera un balance equilibrado, ¿no? Bueno, pues, y eso alrededor de eso se ha movido mucho, ¿no? Hay cosas muy curiosas, muy sencillas, o sea, eso es una parada de autobús y ahí está el nivel del acuífero y la línea roja debajo de la cual no se debería pasar. Uno de los problemas del agua subterránea es que no se ve, entonces hacerla visible, yo no sé, lo he pasado muy bien con la conferencia de comunicación, pero parte del problema del agua subterránea es que no se ve, claro, lo que no se ve no se comunica, o sea, yo no sé si hay cosas sencillas de hacer, ¿no? Y que tendríamos que intentar hacer. El tema de reutilización es clave en California. Ahí no se verá mucho, pero luego queda la ponencia. La última sequía que han hecho las ciudades para poder adaptarse. Hemos visto que en California la población en millones de habitantes es muy parecida a la española, pero hay una diferencia. Yo soy regante y tú, ciudad de Los Ángeles, no tienes prioridad. Es decir, mientras que en España nuestra ley dice que al ser el agua pública primero van los ciudadanos, las ciudades y después va el riego, y si hay sequía, a los urbanitas no se nos toca el agua, mientras que los regantes pues sufren una restricción, porque eso dice nuestra ley. Eso no es así en California. En California, este agua es mía, y a mí me da igual que en Los Ángeles se mueran de sed, pero este agua es mía, ¿no? Con lo cual, los de California acaban comprándole agua a un agricultor y haciendo inversiones para adaptarse a la sequía. Muchas de ellas han ido por reutilizar agua, ¿no? Y luego, por otra parte, a pesar de eso, Estados Unidos es un país donde el despilfarro, donde a pesar de la sequía, ven la sequía ahí entre las dos barras, apenas se ha notado la sequía en el consumo, los consumos están en 250 litros persona y día, en España estamos en los 120, muy cerca de los 100 litros persona y día. No sé por qué, pero los últimos 3 o 4 años está aumentando el consumo urbano. Puede ser que por las piscinas y el urbanismo horizontal, pero algo está pasando en el consumo urbano español, porque después de años y años de bajar, llevamos 3 o 4 años de subida, pero aún así
un español medio consume la mitad de un americano medio de California. En Australia están a mitad camino, ¿no? ¿Y cuáles son las soluciones? Pues esto son soluciones técnicas, esa bola va dentro del agua y, en fin, son sistemas de innovación alternativos a lo que hemos visto de Israel y que cada país tiene. Y un tema interesante, y es para que pongamos las cosas en su sitio, hombre, creo que lo comentamos, porque además Cajamar ha tenido la amabilidad de acompañarme en la última evento que tuvimos de reutilización de agua en España. Es una oportunidad, por lo que luego contaré, de un nuevo reglamento europeo, pero hay que poner las cosas en su sitio. O sea, el nuevo reglamento europeo para uso de agua en la agricultura, cuando uno ve California, que es el pionero, porque la ley española, o sea, el reglamento español se copió de California. Fuimos a California en la última sequía, allí a ver cómo lo hacían los californianos, y el reglamento de 2007 se tomó como modelo californiano. Y bueno, pues si ven la gráfica, el quesito de abajo es la parte que se lleva a la agricultura del agua regenerada en California y cada vez es menor. ¿Por qué? Pues al final el agua regenerada, si uno quiere garantizar unos estándares de calidad, acaba siendo un agua cara y ese agua cara acaban pagándolo los urbanitas, ya sea para uso de jardines o uso de lo que sea. Hay un plan de fomento del agua regenerada en California que pasa por una planificación regional, pasa por fomentar la investigación, etcétera, ¿no? Y bueno, pues mucho de lo que va es una de las soluciones que a mí me gusta bastante, que es la inyección en los acuíferos, ¿no? Lo que se llama acuífero, perdona, con el inglés recarga de acuíferos, ¿no? Y en Israel lo hacen, no lo ha comentado el anterior conferenciante, pero es una técnica que hacen, y en California se hace mucho, la propia ciudad, porque luego la propia ciudad va a usar ese agua, ¿no? Eso en España es muy complicado por los derechos de propiedad. Yo no puedo gastar dinero de mis ciudadanos en inyectar un acuífero para que luego un agricultor use el agua, ¿no? Entonces, eso pasa por un cambio del modelo de gobernanza donde todos ganaríamos, seguro que todos ganaríamos, pero hay que ponerse a hacerlo. Entonces, eso lo están haciendo en California, concretamente. Esos planes de acuíferos que se le han mandado al gobernador incluyen eso, es decir, vamos a ponernos de acuerdo para que todos ganemos. Bueno, pues eso hay que hacerlo, y a veces es mucho más difícil, cogiendo el final de la conferencia que me precedió, que la técnica. La técnica solo no va a ningún lado. Esto es lo que el plan de Barcelona es que, como no se puede reutilizar el agua directamente, se va a mandar el agua al Llobregat, río arriba, y luego se reutiliza indirectamente. Esto es muy normal en el sector, eso también se hace en California, pero bueno, no es tan extraño. En Australia, después de la enésima sequía, pues ahora están preocupados por lo que dentro de poco, ese es el Guardian de hace un mes o dos, el día cero. Ya hay ciudades que probablemente se queden sin ninguna agua de aquí a poco. Allí están pasando el verano y todos hemos visto los grandes incendios, ¿no? Pues, ¿qué se les ocurre? Ellos tienen un problema y es el factor Yuc, eso se conoce así en el gremio, ¿no? Y ahí ven una foto de un hombre muy orgulloso que consiguió hacer un referéndum que decía algo así como no beberemos agua de la alcantarilla o algo así, ¿no? Traducido al castellano. Y consiguieron en el año 2006 derrotar un plan en mitad de aquella sequía tremenda del milenio, del año 2000 al 2010, de un plan en una ciudad cercana a Sydney de reutilizar el agua para volverla a inyectar en el ciclo urbano, ¿no? Pero claro, ahora dicen ellos, nosotros hemos dicho que no en el referéndum, pero no vemos salida, ¿no? Y de hecho, en Australia va mucho por ahí. En Australia ahora mismo las prioridades van por la reutilización de agua para uso potable. Voy terminando. ¿Y qué hacen en California? Pues yo qué sé, ya cosas de innovación. Los americanos están muy centrados en drones, sensores, en Big Data. Ya sabéis cómo es California y cómo está ahora San Francisco, y parece que esas son sus prioridades. En España, y estoy un poco presentando a mi siguiente conferenciante, yo creo que vamos más por la vía agronómica, riego deficitario, son temas distintos. Y esta ya casi es la última, y es el efecto Bruselas, que quería comentar, que no sé si lo conocéis. Existe una cosa que se llama el efecto California, que consiste en que como California es el estado más exigente de Estados Unidos en materia medioambiental, aquellos fabricantes en Estados Unidos que quieren vender en Estados Unidos acaban adoptando el estándar de California porque es el más restrictivo de su estado, ¿no? De su país. ¿Qué ocurre con Bruselas? Bruselas se está convirtiendo en una referencia internacional,
por qué es tan restrictiva que cuando alguien, como ya no es un mercado como es California, 40 millones de personas, sino un mercado de 300 millones de personas, si alguien quiere vender algo de agua que tenga que ver con medio ambiente y con salud, el estándar bruseliense acaba siendo el más restrictivo y el que se acaba adoptando por todas las compañías, ya sea sudafricana, californiana o israelita, ¿no? Es decir, que tenemos una oportunidad, precisamente, pensando en cosas, que el hecho de estar en Europa y formar parte, antes lo dijo también el conferenciante, con la ISO, pero es que nosotros no es cuestión de modificar la ISO, nosotros podemos influir en los reglamentos y eso al final beneficiará a las empresas españolas si saben estar ahí, ¿no? O sea, ese efecto Bruselas para luego nuestra tecnología venderla en Chile o en Sudáfrica, ¿no? Esa era la última, me quedé sin tiempo y muchas gracias. Ha sido un placer.